Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, agradeciéndole al Todopoderoso la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes a través de los diferentes medios tecnológicos que nos permiten. Rogamos también que el Señor en su misericordia nos permita pronto volvernos a reunir y que pronto podamos fundirnos en un real y fuerte abrazo los unos con los otros. Quisiera pedirles en la mañana de hoy que abramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo en esta ocasión todo el capítulo. Dice la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No somos insensatos, perdón, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es la palabra del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de meditar, de
meternos en tu palabra y rogamos como siempre que por medio de tu Santo Espíritu nos ilumines, nos redargullas, nos edifiques y nos transformes, de manera que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas. Es en Cristo Jesús que rogamos todas estas cosas. Amén. Como habrán notado, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo de la primera epístola a los Corintios en la serie que hemos titulado Un llamado a la iglesia de hoy. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Cuidado al juzgar, cuidado al juzgar. Y vamos a ver en este capítulo al apóstol finalmente concluir con el primer problema, el primero de muchos problemas que decidió eh, o confronta el apóstol a lo largo de toda la epístola a los Corintios. Y el primer problema era el de la unidad. Vimos la semana pasada que el apóstol expuso la inmadurez espiritual de los corintios, evidenciada en eh, pleitos, divisiones, en diferentes grupos y facciones que se estaban dando en la iglesia eh, en un mundano, pudiéramos decir, culto a la personalidad. El apóstol les explicó lo absurdo del argumento, lo absurdo de la discusión, explicándole cómo debían ver a sus líderes, cómo debían verse ellos mismos. Ellos debían entender que tanto Pablo como Apolos eran obreros de Dios, eran siervos de Jesucristo y debían estar agradecidos al dueño de la obra, al dueño del campo, al, al, al dueño de la edificación, porque todo era suyo en unión con Cristo. El verso 1 del capítulo 4, pudiéramos decir que condensa todo el argumento. Pudiéramos inclusive decir que probablemente el capítulo 3 debía concluir en el que es el verso 1 del capítulo 4. Y vamos a ver que en este capítulo el apóstol va a exponer eh, dos problemas más por parte de los corintios que estaba afectando, o que estaban, perdón, afectando la unidad de la iglesia. Había algunos que tenían problemas con el ministerio, el apostolado del apóstol Pablo, eh, y caían en un juicio malintencionado a su ministerio. Inclusive también vamos a ver el efecto del orgullo eh, afectando también, atentando también contra la unidad del cuerpo. Vayamos al verso 1. Dice el verso 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo y Apolos debían ser vistos como servidores y administradores. Es en esas dos palabras que el apóstol Pablo eh, resume el ministerio de él y de Apolos. Y la palabra que aquí se traduce servidores no es la misma que vimos la semana pasada en el capítulo 3, no es la palabra diáconos. La palabra que se traduce servidores aquí en el capítulo 4 implica a alguien que cumple estrictamente la voluntad de alguien, en este caso, Cristo. Y la palabra administradores o mayordomos se refiere a alguien
a quien se le han confiado bienes o posesiones. Y en este caso, esos bienes o posesiones son los misterios de Dios. Los misterios de Dios son aquellas verdades que competen a Dios y su obra, eh, que solamente se pueden conocer mediante revelación divina. Y la intención del apóstol Pablo al usar estos dos términos es mostrarle a la iglesia que tanto él como Apolos rinden cuentas a Cristo, rinden cuentas a Cristo como siervos, como obreros de confianza. Y un buen ejemplo de esto lo podemos recordar, lo tenemos reciente en nuestra mente porque lo vimos en nuestro caminar por el Génesis en la vida de José, el hijo de Jacob. Todos recordamos en qué condición llegó a la casa de Potifar. Llegó a la casa de Potifar como un esclavo. No obstante, él llegó a ser mayordomo o empleado de confianza para Potifar, encargado de todos los bienes que habían en la casa de Potifar. De igual manera, el apóstol Pablo se presenta a él mismo y a Apolos como individuos que tendrían que rendir cuentas a Dios por su administración de los misterios de Dios y del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nótelo en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como, que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel implica confiable, probado, alguien de absoluta confianza para el que lo contrata. Y es ese, según el apóstol, el que recibirá recompensa de su Señor, el que es diligente en su servicio al Señor. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y aquí el Señor Jesús está enseñando. Voy a pedirles que vayamos allá brevemente. Lucas capítulo 12. Y quiero que noten la pregunta que hace el Señor Jesús en el versículo 42. Lucas 12, 42. Dice el Señor Jesús. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo, versículo 44, le pondrá sobre todos sus bienes. Para poder entender cómo los tiene que hallar, quién es el mayordomo fiel y prudente, deberíamos volver unos versos atrás. Y podemos ver en el versículo 35, en lo que está exhortando el Señor a sus discípulos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y la palabra ceñidos, eh, vuestros lomos, implica a prestarse, prepararse para el trabajo, prepararse para trabajar. Note lo que dice el verso 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, les abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá a él y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. De modo que el, el siervo fiel es el que está al servicio diligente de su Señor y es ese el que recibirá su recompensa. Eso es lo que está estableciendo aquí el apóstol Pablo en estos primeros dos versos. Ellos rinden cuentas a Dios, ellos rinden cuentas a Cristo. Y a partir de allí entonces va a indicar o va a atacar las críticas a su ministerio, que vamos a ver a lo largo del verso 3 y hasta el verso 5. Ahora, ¿qué debemos entender, mis amados hermanos? En que los corintios no solamente estaban peleando o discutiendo sobre quién era el mejor de entre sus maestros, sino que también se estaba hablando mal del que no fuera de mi facción, del que no fuera de mi grupo. Y, por ejemplo, el caso del ministerio del apóstol Pablo. Puede que hubieran eh, personas dentro de la iglesia que estuvieran dudando de las intenciones, dudando de las motivaciones del apóstol Pablo en su ministerio. Noten lo que dice el verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, perdón. El término juzgado que vemos aquí se refiere a, a escrutinio, se refiere a evaluación, a una evaluación intensa. Ahora, hermanos, no quisiera que me malinterpreten. El apóstol Pablo no teme ni al escrutinio ni a la evaluación. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. El apóstol Pablo está aquí hablando a los tesalonicenses y rogando lo siguiente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está rogando por, o está pidiéndole, perdón, a los hermanos que reconozcan a los que trabajan entre ellos y que los presiden y que los amonestan en el Señor. La frase clave que quiero que observen aquí es a los que trabajan entre nosotros. Esa frase trabajan implica a los que obran arduamente, a los que se esfuerzan diligentemente entre ellos, en el presidirlos y en amonestarlos. De modo que ciertamente aquí hay un margen para la calificación, hay un margen para el escrutinio, porque el que sirve al Señor y específicamente en la amonestación y en la enseñanza o en los que presiden al pueblo de Dios deben poder ser evaluados de modo que podamos comprobar si son diligentes o no en su trabajo. Entonces, el apóstol Pablo es el que está diciendo esto en 1 Tesalonicenses, de modo que el apóstol no está en ningún momento actuando en temor hacia el escrutinio, en temor hacia la evaluación. Más bien, se está refiriendo aquí al escrutinio malintencionado, al escrutinio infundado. A ese es el que nos estamos refiriendo en este momento.
Y podemos ver entonces que el apóstol no da importancia a ese escrutinio. ¿Ok? Yo en poco o yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, inclusive por tribunal humano o por lo que juzgaran los hombres en su momento. Ni siquiera él mismo, agrega al final del versículo 3, se juzga a sí mismo. Y la razón de esto la vamos a ver explicada en el verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ese es el Señor. Mis hermanos, Pablo no tiene en mente, Pablo no tiene conocimiento de haber incumplido en algún momento con sus responsabilidades apostólicas, o tampoco tiene conciencia o conocimiento de haber fallado en sus deberes. Él está convencido de que ha servido con integridad a los corintios. Lo podemos corroborar en la segunda epístola, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios 1:12 dice de la siguiente manera: porque nuestra gloria es esta, la del apóstol, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuál es el testimonio de su conciencia? Que, perdón, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, en lo que veían los hombres y mucho más con vosotros. Y mucho más con vosotros. De modo que el apóstol Pablo no tenía mala conciencia, no tenía conocimiento de haber fallado en su ministerio pastoral y ni siquiera aún por eso se sentía justificado, porque también el apóstol Pablo está claro de que sus obras no son las que lo justifican delante de Dios. Su justificación proviene de la obra completa hecha por nuestro Señor Jesucristo. De modo que el apóstol Pablo entiende que a quien él debe preocuparse por rendir cuentas es a nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien me juzga. Algunas personas, mis amados hermanos, actúan en el ministerio, actúan en el servicio más preocupado por el escrutinio, por las opiniones infundadas de los hombres. No obstante, hemos de recordar siempre, hermanos, que a quien debemos rendir cuentas principal en nuestro servicio es a nuestro Señor. Debemos recordar que nuestro juez es Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, perdón, capítulo 5, versículo 10 nos recuerda lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos hemos de rendir cuentas a nuestro Señor. Y hemos de recordar que esto va ligado a lo que les explicaba el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3 sobre el tener cuidado, sobre cómo sobreedificamos sobre aquel fundamento que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra de cada quien ha de ser probada por fuego y es luego de la prueba, luego de, de la, de la prueba, más, perdón por la repetición, que hemos de ser recompensados en virtud
de lo que hemos hecho. Es Dios el que nos ha de juzgar. Probablemente algunas de las facciones y de los grupos que estaban en la iglesia de Corintio estaban atribuyendo motivaciones personales al ministerio de Pablo. Las acusaciones probablemente eran la de la búsqueda de la alabanza o el reconocimiento por parte de los hombres. Y eso era común entre algunos filósofos de la época que buscaban esa alabanza por parte de los hombres, esa exhortación de sus virtudes, de sus esfuerzos. eh, y los corintios estaban acusando o estaban malintencionadamente, pudiéramos decir, atribuyéndole a Pablo ese tipo de intenciones a su ministerio. No obstante, el apóstol Pablo los va a exhortar, lo cual es el título de nuestro mensaje en esta mañana, a no apresurarse en juzgar las intenciones o las motivaciones de alguien. Noten lo que dice el versículo 5 de nuestro texto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como mencioné, mis amados hermanos, Pablo aquí está siendo consecuente con las palabras que vimos la semana pasada. Ojo, cómo estamos sobreedificando, porque al final lo que realmente importa no es la alabanza que viene de los hombres, no es la honra que proviene de los hombres. Al final, la obra o la honra que importa es la honra que proviene de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 nos recuerda: He aquí, yo vengo pronto, Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según sea su obra. De modo que el apóstol le recuerda a los corintios, exhorta a los corintios a no ser prestos a juzgar las motivaciones de los hermanos, de aquellos que los sirven. Es Dios quien en su momento revelará lo que hay en los corazones al dar su recompensa. Y permítanme recordar, hermanos, o permítanme decirles, mejor dicho, que esas juicios malintencionados o esos escrutinios malintencionados contribuyen sin lugar a dudas, sin el más mínimo atisbo de duda, a la falta de unidad en el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Roma, Pablo también está lidiando con un debate sobre qué se debía comer y qué no se debía comer, qué día de fiesta se debía celebrar y qué día de fiesta no celebrar. Pero yo quisiera que pudiéramos poner atención a la denuncia que hace el apóstol Pablo al lidiar con ese debate en Romanos capítulo 14, versículo 3. Romanos capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor: el que come, no menosprecie al que no come. ¿Ok? Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esto es en virtud del debate. ¿Ok? Que no cayeran en el menosprecio o en el juicio malintencionado el uno con el otro. Y noten las palabras en el verso 4 de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie
o cae, pero estará firme. No va a caer, estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Con qué mérito? Es la pregunta. Juzgamos al criado del Señor. ¿Con qué mérito juzgamos al siervo del Señor? Adelantémonos al verso 10 de Romanos capítulo 14 y veremos el sentido al que me refiero aquí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Note, todos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo es el juez de las motivaciones de cada quien. Así que, adelantémonos al versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una evidencia más de que esos escrutinios, esos juicios malintencionados de las motivaciones de los hermanos en Cristo son motivo de contienda afectando directamente a la unidad de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, cuidado al juzgar. Y ya estaban en acusaciones y juicios contra el mismísimo apóstol Pablo. Todo movido por las facciones y las divisiones, por la lucha, la contienda, los grupitos de acá, los grupitos de allá. Note lo que dice el apóstol Santiago. Lo que dice Santiago, perdón. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de la ley. ¿Qué está diciendo Santiago allí? Que el que habla mal del hermano, el que malintencionadamente juzga al hermano, se está poniendo por encima de la ley. El llamado de la ley es amarnos unos a otros. El llamado de la ley es amarnos como amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero al malintencionadamente hablar o exponer a mi hermano, me estoy poniendo por encima de la ley. Y al ponerme por encima de la ley, me estoy poniendo como juez. Y al ponerme como juez, estoy usurpando al único que es juez, que es Dios mismo. Uno de los considerados padres de la iglesia antigua, San Jerónimo, escribió lo siguiente, abro comillas: nunca hables mal de nadie, ni supongas que eres mejor atacando la reputación de los demás. Los cargos que tenemos contra otros a menudo se vuelven contra nosotros. Arremeter contra las faltas que son tanto nuestras como de los demás hacen que terminemos hablando en contra de nosotros mismos. De modo que el apóstol en esta primera porción le menciona a los corintios, cuidado al juzgar, cuidado al juzgar. Dios es el juez. Dios es el único juez. Pablo y Apolos, en ese sentido, rendían cuentas de su servicio a Cristo Jesús. Y a raíz de eso,
veremos entonces al apóstol lidiar con el segundo problema que mencionamos esta mañana. Y ese segundo problema es el orgullo, el problema del orgullo. Acompáñenme al verso 6 de nuestro texto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, para que vosotros aprendáis, perdón, a no pensar mal de lo que está escrito, o no, perdón, porque me están fallando los lentes aquí, mis hermanos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo está diciendo aquí que todo lo que él ha estado hablando aquí con respecto a él y a Apolos son un ejemplo. ¿Qué cosas? Bueno, todas las ilustraciones que hemos visto, la ilustración del campo, la ilustración agrícola, la ilustración del edificio y finalmente la ilustración de los mayordomos. Los corintios debían aprender o debían observar mediante estos ejemplos, mediante estos tres ejemplos, estas tres ilustraciones, a no pasar más allá de lo que está escrito. Y la idea aquí es probablemente a no ir más allá con la individualidad de cada quien. No tener un concepto más elevado que el concepto que las sagradas escrituras nos piden tener de cada quien. Porque mis amados hermanos, este culto a la personalidad que se estaba dando en la iglesia de Corintio estaba afectando de una manera tal que se estaban envaneciendo, es la palabra que usa el apóstol en el versículo 6, ¿verdad? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Y esa palabra envanezcáis quiere decir hinchar, quiere decir inflamar. De modo que los corintios se estaban inflamando de orgullo, el uno por sobre los otros. Y estaban inclusive mirando con menosprecio la labor y el servicio de otros. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las cosas de los hombres y no en la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo va a lidiar con ese problema del orgullo y lo va a hacer llamando a los corintios a una reflexión pastoral y lo va a hacer a través de tres preguntas que vamos a ver en el versículo 7 y son preguntas que todos debemos hacernos siempre para guardarnos de la arrogancia y del orgullo entre hermanos. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas tres preguntas ayudan a que podamos desechar el orgullo, a desechar la arrogancia en nuestra relación con nuestros hermanos. La primera pregunta es, ¿quién te distingue? Y
Es como si estuviera el apóstol preguntando, ¿quién hizo distinción entre tú y los demás? ¿Quién te hizo superior a los demás? Y obviamente, hermanos, esta es una pregunta retórica. La respuesta es que nadie, no somos superiores a ninguno de nuestros hermanos, sin importar el cargo o posición que estos ocupen. La pregunta número 2, dice el apóstol, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y es un recordatorio de que todo lo que somos, de que todo lo que poseemos proviene de Dios. En Juan capítulo 3 se da un evento interesante. Los discípulos de Juan el Bautista ven al Señor y sus discípulos en una obra de bautismo y da la impresión de que los discípulos de Juan se sentían como que estaban experimentando competencia. Por eso, en el versículo 26, le hacen una pregunta a Juan el Bautista. Y vinieron a Juan y le dijeron, Juan 3:26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El versículo 27 vemos entonces la respuesta de Juan y es a la que yo quisiera llamar su atención. No puede, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No podemos recibir nada. El hombre no puede hacer nada si no le fuere dado por Dios. Santiago 1, capítulo 17 nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De modo que el apóstol pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, a raíz de la segunda pregunta, tenemos la tercera. Si lo recibiste entonces, ¿por qué entonces te jactas o te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, estas actitudes, los escrutinios malintencionados, la arrogancia y el orgullo que puede afectar la unidad dentro del, del cuerpo de Cristo solamente son resueltos con una mirada a la cruz. Una mirada a la cruz debe ponernos de vuelta en nuestro lugar. Una mirada a la cruz debe doblegar ese orgullo que trae división. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos, y Él nos dio vida a nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1. Éramos todos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. De modo que debemos recordar siempre al mirar a la cruz que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obra alguna, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9.
No obstante, mis amados hermanos, los corintios estaban llenos de arrogancia, estaban llenos de soberbia, se sentían aún con la, am, con la capacidad de juzgar malintencionadamente las intenciones del apóstol Pablo. Y el apóstol va a proceder a partir de aquí a utilizar el sarcasmo en algún momento, la ironía en algún momento, para demostrarles lo lleno de arrogancia y de soberbia que estaban los corintios. Noten sus palabras en el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Noten las tres frases, hermanos. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, ya reinan. Los corintios ya se consideraban llenos de todo conocimiento espiritual. Se sentían que ya no les hacía falta nada más y que no necesitaban nada más. Y el resto, hermano, de la carta a los Corintios va a ser una evidencia de qué tan falso era ese pensamiento y qué tan engañoso puede ser el corazón de cada quien. Quisiera recordarles, mis amados hermanos, ah, lo que dicen las sagradas escrituras con respecto al concepto o tener cuidado del concepto que tenemos de nosotros mismos. Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice de la siguiente manera: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, oh mi hermano, pero es Dios, Jehová, el que pesa los corazones. Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Porque muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que estamos bien, pero es por su gracia. Es Él quien nos muestra, es Él quien pesa nuestros corazones, es Él quien nos muestra mediante su palabra y su espíritu cuáles son nuestras carencias. El apóstol Pablo le dice a los corintios: ya están saciados, ya están ricos, ya reinan. Y se consideraban completos, se consideraban autosuficientes, se consideraban eminencias espirituales, pudiéramos decirlo así. Y, y quiero que sepan, hermanos, se consideraban ricos también en todos los aspectos. Y quisiera recordar, hermanos, que el Señor advierte sobre ese tipo de soberbia y sobre ese tipo de orgullo. El ejemplo que más salta a mi memoria en este caso es el de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Y vamos a ver las palabras del Señor Jesús en el verso 17 a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La palabra de Dios expone nuestra condición. Pablo va a exponer a los corintios a su verdadera realidad, pero ellos se consideraban completos,
estaban satisfechos en sí mismos, se consideraban ricos e inclusive actuaban como reyes, actuaban como reyes. Se consideraban autosuficientes. Y hermanos, esto era algo que Pablo no les enseñó al iniciar la obra en Corintio. Estos eran costumbres adoptadas por los paganos de la comunidad, pudiéramos decirlo así. Entre los filósofos, principalmente o específicamente pudiéramos mencionar aquellos que se consideraban o se llamaban a sí mismos estoicos, se encontraban estas personas que se consideraban totalmente autosuficientes y que tenían o eran los únicos con el conocimiento requerido para gobernar, traer un régimen de paz, un régimen correcto a la sociedad. Los corintios estaban actuando como que si ya no necesitaran maestros de la palabra. Se consideraban, como mencioné, autosuficientes. Y se estaban comportando como si ya estuvieran en gloria, como si ya estuvieran reinando. Pero el apóstol Pablo le dice irónicamente, ojalá estuvieran reinando. Si estuvieran reinando, quiere decir que estuviéramos entonces todos en gloria. Pero qué lejos estaban de esa realidad. Charles Spurgeon dijo una vez en referencia a las palabras de un filósofo hispano-romano llamado Quintiliano. Quintiliano decía que algunos personajes de su época que podrían haber llegado a ser excelentes eruditos, no lo llegaron, lo hubieran llegado a ser si no hubieran estado tan convencidos ya de que ellos eran eruditos. Y ante esa declaración, el pastor Charles Spurgeon hace la siguiente declaración en oración vehemente al Señor, que es la oración que debemos hacer todos los discípulos de Cristo, en mi humilde opinión. Abro comillas. Concede, misericordiosísimo Dios, que yo no tenga jamás una opinión tan alta de mí o que yo no tenga una opinión tan alta de mi propia salud espiritual que impida que mi ser se llene verdaderamente de tu gracia y de tu temor. Cierro comillas. Los corintios, a raíz de el orgullo motivado por influencias paganas, por ese falso culto a la personalidad, estaban causando distorsión y afectando la unidad de todo el cuerpo de Cristo. De modo que Pablo ahora va a continuación a mostrarles la realidad de su servicio. Aquellos que pensaban que Pablo estaba en el ministerio por la fama, por la fortuna, la evidencia de su ministerio iba a demostrarle que esto no era así. Pablo iba a demostrar con acciones la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos. En el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Los corintios iban a poder ver, aunque lo sabían. Así que pudiéramos decir que los corintios iban a ser recordados, que aun cuando acusaran a Pablo de buscar fama y poder, la realidad era otra. Pablo iba a explicar a partir del versículo 9 lo que significa ser un apóstol. Note lo que dice el verso 9. Porque según pienso, Dios
nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En Roma había un anfiteatro. Y en ese anfiteatro se exhibían a los gladiadores luchando contra las bestias. Y eso generalmente era el plato principal del entretenimiento. Es algo diferente a como hacemos nosotros hoy. Por ejemplo, en las peleas de boxeo, al principio se ponen las luchas de menos interés, pudiéramos decirlo así, para que el evento principal se dé al final. En este caso, en el anfiteatro era ligeramente diferente. La lucha entre los gladiadores, los fuertes, los hombres de renombre, iban al inicio. No obstante, había un espectáculo hacia el final. Y en ese espectáculo, al final del evento, era donde los que se consideraban miserables, donde los don nadies, donde los criminales sentenciados a muerte se eh, enfrentaban a las bestias o sufrían castigo, sufrían exhibición o recibían eh, su ejecución. De modo que a esto es lo que se refiere al apóstol Pablo, de que nosotros, en su opinión, dice él, en su perspectiva, en lo que él ha vivido, en lugar de ser honrados por el mundo, han sido exhibición, han sido espectáculo para el mundo. Se encuentran entre dos miradas, pudiéramos decirlo así, como dice al final del verso, entre los ángeles y los hombres. Obviamente, los ángeles cumplen la labor de ministrar, de motivar, de exhortar a los hombres del Señor a seguir adelante. Hemos de recordar, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en esas horas de la eh, de la pasión, como el Señor envió ángeles para ministrar delante de él. Pero los apóstoles eran exhibidos como espectáculo al mundo y a los hombres. Y permítame decir, hermanos, inmediatamente lo vemos como el contrario a cómo se ve el apostolado hoy. Es totalmente lo contrario. El apostolado moderno se ve como una plataforma de fama, poder, fortuna y aplauso fácil. Aquellos que se consideran apóstoles hoy. Eventualmente hablaremos también por qué no consideramos el apostolado eh, hoy o moderno como bíblico o vigente, pero es interesante contrastar el apostolado de Pablo con aquellos que se consideran apóstoles hoy. Los apóstoles no estaban en posiciones de fama, todo lo contrario, hermanos, eran motivo de burla, eran motivo de escarnio. Note lo que dice el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas ustedes o vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y vean aquí los contrastes, mis amados hermanos. Los apóstoles eran considerados necios y tontos por el mundo. Ahora, esto es lógico, hermano, porque lo vimos, lo hemos estado viendo desde el capítulo 2. La sabiduría humana considera estupidez, considera insensato, considera tonto, ilógico la sabiduría divina, perdón.
Los romanos se burlaban de los cristianos que estaban dispuestos a morir por un Dios que sufrió muerte de criminal. El colmo no es ese, hermanos. El colmo es que los mismos corintios estaban considerando a los apóstoles necios. Pero ellos, por el contrario, se consideraban prudentes en Cristo, sabios en Cristo en base a su propio entendimiento, o mejor dicho, en base a sabiduría humana. En Jeremías capítulo 8, el Señor hace una pregunta a través del profeta. Acompáñame a Jeremías capítulo 8. En el verso 4, pregunta el Señor, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. El Señor está eh, cuestionando la actitud o la falta de eh, arrepentimiento, pudiéramos decir, de su pueblo, en una actitud de mantenerse en, eh, en obstinación, pudiéramos decir, en el camino equivocado. Entonces, en el versículo 8 dice o continúa preguntando el Señor Jesús a través, o el Señor, perdón, Señor Dios, a través de del profeta. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Versículo 9. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El pueblo se consideraba sabio en la palabra del Señor. Se consideraban inclusive obedientes a la palabra del Señor. No obstante, lo que estaban haciendo era siguiendo mentira. Y si seguía mentira, no hay sabiduría. Porque la verdadera sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. De igual manera, mis hermanos, los corintios pensaban en su soberbia, pensaban en su orgullo que estaban siendo sabios en Cristo, prudentes de acuerdo con las escrituras. Sin embargo, no era sabiduría divina lo que estaban practicando, mis amados hermanos. Estaban practicando sabiduría del mundo. Los apóstoles se veían ridículos, los apóstoles se veían como objeto de burla, no obstante, los corintios se sentían como motivo de alabanza, se sentían como personas respetables, digno de honor. Algo ahí no encajaba, ¿verdad? Miren lo que continúa diciendo el apóstol. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Ustedes se hacen ver honorables ante el mundo, mas nosotros nos vemos despreciados. El apóstol sigue contrastando aquí cómo se veían los apóstoles a ojos del mundo y cómo se sentían los corintios con respecto a sí mismos. Note cómo sigue hablando, hermano. Versículo 11. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y hermano, permítame hacer una pausa ahí en el versículo 12. En esa época, inclusive para los romanos, y los griegos, el trabajo manual era algo mal visto por ser considerada una labor de esclavos. Pero el apóstol Pablo trabajaba con sus manos para la gloria de Dios, para no ser carga para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Continúa diciendo el apóstol, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Esto es lo que ha significado el apostolado del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, no lo está diciendo por, por, porque para que sientan lástima de él, para que se sientan mal por él. Ese es el gozo del apóstol de servir a Cristo. Pero es contrario al glamour y la pompa y la gloria que el mundo ofrece. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados como a hijos míos amados. Pablo no quiere que se avergüencen, sino que busca como padre que recapaciten, de la misma manera que los padres hacen con sus hijos. Miren lo que dice en el versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está lidiando con ellos en amor paternal y él es consciente, aunque tengan muchos maestros, obviamente no eran 10,000, esa es una exageración, pero aunque tengan eh, muchos maestros, solamente uno tiene el privilegio de haber sido el padre espiritual quien inició la obra. Ese era el apóstol Pablo. Y en virtud de eso, en virtud de esa paternidad espiritual, hace un ruego a la iglesia en el versículo 16. Por tanto os ruego que imitéis. ¿Qué había que imitar? ¿Qué tenían que imitar del apóstol Pablo? La actitud hacia el ministerio de Dios, el entendimiento del servicio a Dios. Ese era el que debían comprender e imitar los corintios. Y para esa labor, el apóstol Pablo decide enviar a Timoteo. Y note la palabra, versículo 16, versículo 17, perdón. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor y confiable en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La intención del apóstol es despierten, recapaciten. Esto que he mencionado aquí hasta ahora y todo lo demás, mis amados hermanos, lo que sigue, ver capítulos 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. La intención de todo esto es recordar cómo debe comportarse una iglesia de Cristo. Este diseño de comportamiento, obviamente fundamentado en la palabra de Dios, era universal en todas las iglesias. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, de nuevo, ahí está la palabra, están hinchados, orgullosos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Algunos probablemente se sentían, no, Pablo no va a venir aquí, él no lo considera prudente, él no va a llegar o él tiene miedo de conversar con nosotros o lo que sea. Probablemente ese tipo de orgullo había entre algunos de los miembros de la iglesia. Pero miren la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. En otras palabras, los veré en acción. Veremos
qué es lo que los mueve, si es el Espíritu de Dios o otra cosa. Y la evidencia lo podemos ver en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No son nuestras palabras las que nos definen. En última instancia, son nuestras acciones y la obra que hizo el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. De modo que el apóstol concluye con una eh, exhortación de padre. Es una advertencia de padre. Al escuchar el versículo 21, no debemos escucharlo como de un patán autoritario. No, 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 no. Este es un padre hablando con su hijo. ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo está hablando como un padre espiritual. No podemos imaginarnos al apóstol Pablo llegando con un 2x4 a repartir golpes a la iglesia. Esa no es la intención. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿cómo ha de ser mi visita? ¿Cómo ha de ser mi reunión con ustedes? La reunión debe ser en actitud de disciplina bíblica. ¿Debo llegar a disciplinar? ¿Debo llegar a poner orden? ¿O puedo llegar a repartir caramelos? Pudiéramos decirlo así también. ¿Debo llegar a disciplinar o no? Es la conclusión que deja el apóstol Pablo a la iglesia con respecto a lo de la unidad. Yo quisiera concluir, hermanos, con 3 puntos de aplicación. El primero, mis hermanos, es en nuestra interacción eh, con nuestros líderes y nuestros ancianos y nuestros hermanos en Cristo. Nuestras interacciones deben estar eh, referenciadas o deben estar gobernadas por la cruz de Cristo. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, cuando pensamos en la obra de salvación de pecadores dignos de muerte, tenemos una perspectiva diferente. No hay cabida para el orgullo, no hay cabida para la soberbia, no hay cabida para mal representar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. La cruz de Cristo debe ser nuestra referencia en las interacciones entre nuestros líderes, nuestros ancianos, nuestros hermanos y hermanas. Lo segundo que debemos ver como aplicación, hermanos. Una vez más podemos ver cómo la influencia de la sabiduría del mundo estaba afectando, destruyendo la iglesia. De modo que debemos seguir recordando que la sabiduría de Dios no proviene de fuentes externas, no proviene del mundo, sino que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la fuente de la sabiduría divina. Y es en referencia a la palabra de Dios, es en referencia a la sabiduría reflejada o revelada en la palabra de Dios que debemos ver, debemos evaluar a nuestros líderes y a nuestros hermanos también. Y finalmente, el llamado final a la reflexión del apóstol Pablo es el mismo llamado que hacemos a la iglesia también, a reconocer por la gracia de Dios la disciplina espiritual. Vivimos en un tiempo, en una cultura donde es mal visto que nos llamen la atención. ¿Quién eres tú para llamarme la atención? ¿Quién es el pastor para decirme a mí algo? Para muchos es así.
No obstante, debemos ver a nuestros líderes, debemos ver a los ancianos como aquellos que velan por nuestras almas, que buscan nuestro mayor interés. Así como los padres buscan el mejor interés de sus hijos. Entonces, por la gracia de Dios, también vemos aquí, hermanos, que los creyentes en camino a la madurez deben recibir o reconocer la disciplina bíblica, la disciplina espiritual, algo que se ha abandonado por mucho tiempo. Y aquí tenemos entonces las herramientas que nos permiten, mis amados hermanos, luchar contra el escrutinio malintencionado, el mal juicio entre hermanos, luchar contra la soberbia y el orgullo entre los hermanos y poder amarnos los unos a los otros y caminar en unidad hacia la paz para con Dios y con todos. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión. Rogamos, Padre, que podamos recordar la cruz de Cristo al lidiar con nuestros hermanos, al lidiar con nuestros líderes. Que podamos recordar la cruz de Cristo al, al enfrentar la soberbia y el orgullo que muchas veces nos aqueja. Gracias por la obra redentora. Gracias, Señor, porque no merecíamos ser hechos hijos tuyos. No merecíamos ser parte de tu pueblo, pero es solo por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Bendice a tu iglesia en la medida que caminamos en búsqueda de la madurez, en búsqueda de la unidad. Esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracia y paz, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga a todos ricamente. Los amo en el Señor. Hasta la próxima.